ahí. Luego todo eso se fue difuminando, pero de cuando en cuando, muy de cuando en cuando, surgen noticias, documentos, datos. Mi buen amigo Santi Camacho anda con la mosca detrás de la oreja hace unos meses y de vez en cuando me dice: oye, ¿por qué ahora todos los gobiernos están dando información con esta claridad? ¿Tiempo de crisis? ¿Tiempo de ovnis? ¿Es posible? Lo que ha pasado en España quizá tenga explicación, hay que dársela esta noche, si es posible. Guillermo León en la segunda hora ya nos informaba de la estación espacial, pero se han visto cosas. Y además cosas en una fecha donde se cumplían 35 años de esa mítica noche del 20 al 21 de marzo de 1974, de la que hemos hablado en alguna ocasión. Y ahora tenemos nuevos datos, esta noche nuevos datos. Luego os cuento qué fue esa noche brevemente para que comprendáis el interés de estos nuevos testimonios. Pero empezamos nuestros documentos con Bartolomé Olivares en las sierras de Córdoba, y esto se ha publicado en la prensa, pero a él no le hemos escuchado. Una grabación, un vídeo y cercanía. ¿Cómo empezaba todo? Pues fue esa noche. Quizá vosotros habéis visto también algo. Si es así, 7640, palabra clave milenio, o milenio3 con número @cadenaser.com. Escuchamos a Bartolomé, era una noche cualquiera y de repente se convirtió, se quebró, y seguro que ya es una noche diferente a todas las demás para él. Estaba solo, junto a su casa, en la sierra, es partícipe de una comisión ecologista de la zona, y allí en el cielo había algo. Eran sobre las 9 menos cuarto de la noche y bueno, llegué a una casa que tengo en el campo, está en un lugar bastante apartado y muy poco habitado. Y bueno, estaba el espacio totalmente oscuro y dejé el coche, las luces encendidas, y entonces entré a la casa, abrí la puerta y cuando salí pues veo a la altura de mi cabeza pues una luz bastante intensa y bueno, proyectando, iluminando todo el espacio a mi alrededor. Me quedé un poco como hipnotizado, ¿no? Para los que hemos crecido y estamos aquí ante este micro en este mismo instante hasta ahora, gracias al fenómeno OVNI, en parte, ¿no?, que despertó nuestra curiosidad infantil hace ya muchos años. En mi caso, pues se van a cumplir 26 años este año. Parece mentira, ¿eh? 26 años. Pues gran parte de mi vida ya ligado indiscutiblemente a ese fenómeno, del que casi nadie habla, pero de vez en cuando hay testimonios. Claro que sí. ¿Qué son? No lo sabemos, pero como decía este hombre, Bartolomé Olivares, casi hipnotizado ante ese resplandor. Aquello iluminó toda la comarca como si fuera de día. Sobre todo, lo que extraña en este caso es la cercanía. Entonces, cuando reaccioné, entré a la casa, cogí la cámara y ya grabé pues lo que era la parte final del avistamiento. Entonces, cuando el objeto fue descendiendo desde mi cabeza, yo creo que estaría a unos 3 kilómetros, lo digo porque hay unas montañas cercanas y se veía pues por la zona, y cuando fue bajando muy lentamente se oía como un zumbido bastante intenso, y cuando llegó a las montañas yo vi que por la luz que emitía pues que había como una nube de humo, ¿no?, alrededor. Y entonces cuando bajó ya se quedó todas las montañas, toda la zona esa iluminada, bastante intenso, y estuvo durante un rato, no sé si estaría 30 segundos o algo así, iluminado, y luego ya pues desapareció. Recibe una sorpresa interesante, y es la grabación, una grabación en vídeo, donde se ven bastantes cosas, estas. Y sí grabé un vídeo que eso sí salió mejor, y entonces al visualizarlo pues ya vi realmente que había un punto central y había pues como una bola de fuego alrededor que parece que se movía, ¿no? Y luego lo he proyectado en un cañón porque claro, en el ordenador al ser tan pequeño no se ve demasiado bien, y he visto como si tuviera unas aspas alrededor del círculo central, ¿sí?, como una aspa de un molinillo o algo así, y se aprecia como, no sé, la sensación es un objeto como de tubo o algo así, no sé distinguir, pero vamos, lo que sí se aprecia es que yo pensaba que era como
una luz que se emitía, pero parece que es un objeto y que de ahí pues sale como un humo o algo parecido. Todos con la mirada ahora mismo, si es posible, en el cielo, ese gran desconocido al final, de donde todos procedemos, materia de las estrellas. ¿Qué era ese objeto? Pues seguramente nunca lo sabremos, pero sí que hemos podido ver la filmación y desde luego el efecto es sorprendente, pero no desconocido. Las cámaras, cuando no fijan su zoom, generan esa especie de anillos dentro de un foco bastante grande, hay que decirlo. No tenemos referencia en muchas de estas filmaciones de lo que son... es de noche, claro, pero no se ven bien las montañas, el terreno, y eso lo hacen que sean complicadas, dudosas, difíciles de analizar, sinceramente. Hemos conocido otras muchas filmaciones, la famosa filmación de Trujillo en el 96, tantas otras, donde aparecían esos círculos, que no es que el objeto tenga apariencia biológica o esté dividido en círculos o sean tubos, sino que la propia cámara genera ese efecto al acercarse y alejarse y no poder fijarse en un punto fijo, porque eso está ahí, rondando. Ahora, estuvo muy cerca de la cabeza de nuestro amigo y de su casa, pero es que en Asturias, a esas mismas horas prácticamente, Carlos Barroso, y no es nuestro Carlos Calabarroso, es una coincidencia curiosa, Carlos Barroso estaba en Asturias, fotógrafo aficionado, y también lo ve, pero es completamente distinto, no es un objeto sino dos, logra fotografiarlo, son discos, tienen luz por debajo, curioso, casi, quién sabe, a las mismas horas. Escuchamos Asturias, Carlos Barroso. Pues el martes pasado era una noche muy fría, pero estaba el cielo muy claro, como toda la semana estuvo así. Estaba tirando unas fotos ahí en la playa, y había una zona de la playa por donde se metía el sol y otra que estaba más oscura, que es donde ya había oscurecido, más o menos la zona de las montañas. Y le estaba sacando las fotos a mi mujer y le digo, oye, ¿qué es eso que esas dos luces que hay ahí? No estaban a una distancia de estrellas, o sea, estaban más abajo, y ella los estaba viendo como yo, y cogí la cámara y vi cómo se movían en paralelo los dos, y que según iban girando, pues se inclinaban y luego se ponían rectos a medida que se iban alejando. Y se fueron metiendo otra vez como para la oscuridad, y pues fueron unos 12 segundos o así, y mi mujer está conmigo, los vio, y bueno, yo decía, pues será algún avión, o será alguna historia. Y claro, no dábamos con lo que podía ser, porque los aviones pasaban por arriba y estaban dejando estela de humo, del frío que hacía de la noche, y esto no dejaba ninguna estela. 4:16. ¿Qué vio nuestro amigo Carlos en Asturias? ¿Qué aparece en las fotografías? ¿Es algo tecnológico humano? ¿Es un satélite? A él le sorprendió y intentó, desde luego, captarlo, dejarlo para siempre en la memoria fotográfica. Al pasar la tarjeta al ordenador aparecía esto. Cuando las pasé al ordenador, ya entonces sí que ya no encontraba explicación, porque las vi, las amplié, y con un portátil que tengo normal, pues veía cosas raras, no era algo normal. Estaban como, yo calculo, el objetivo que tengo es un 300, yo calculo que estarían a 1 kilómetro de mí. A 1 kilómetro de mí, porque si no nos llegaría a captar ningún color con el objetivo. O sea, sería un punto. Entonces yo calculo que para captarlos como los capté, estarían a 1 kilómetro y a una altura bastante más bajo que los aviones. O sea, al principio era como si la luz la tuviesen solo por una parte de los, digamos que son una especie de discos, pues la luz estaba en la parte inferior y en la parte superior era más oscuro. Entonces solo veíamos la luz cuando cambiaban de posición. Entonces cuando se ponían, digamos, los dos, que veíamos los círculos, se veía mucha luz, pero cuando iban avanzando y se iban alejando, ya veíamos una rayita solo. 4:18, quizá tenga algo que ver, pero acabo de contener la respiración cuando en la pantalla de Carmen aparecen unas figuras terribles en el desierto del Perú. Vamos a ver si podemos dar los datos en cuanto podamos conectar con nuestro compañero Eduardo Herrán, el gran vigilante de las líneas de Nazca, figuras gigantescas, antropomórficas, auténticos. Pero antes, astronautas. Si quieres te comento algunos de los avistamientos que nos han llegado. 7640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, son milenio3 con número @cadenaser.com. Me llamo Aitor, soy de Fuenlabrada y trabajo de noche, y cuando iba para casa vi una ráfaga naranja a las 3 de la mañana. No le di mayor importancia. También nos dicen desde Bilbao, que se llama César,
que gracias por hacer las noches de los vigilantes más amenas. Gracias a ti y a todos los vigilantes. Al hilo de lo que habéis comentado acerca de los posibles avistamientos de algo en el cielo, la tarde del martes 17 de marzo, os comento que serían aproximadamente las 20 horas, cuando me encontraba en la carretera que une Munguía, el pueblo donde vivo, con Bilbao, y se pudo observar nítidamente como un objeto que a mí en principio me pareció circular y anaranjado se desplazaba por el cielo a una velocidad constante y en un movimiento parabólico. Me quedé extrañado porque estaba demasiado alto para ser un avión y además no tenía las típicas luces de los aviones. La verdad es que en ese momento no le di importancia, pero ahora que habéis hablado del tema me he acordado de esto y os lo quería comentar por si servía de ayuda. Pues esto es hacer la radio todos juntos, interactiva e importante. Atención, que Santi pide paso. Pues sí, pido paso porque justo cuando estaba oyendo los testimonios de nuestros amigos, pues me he puesto a curiosear y resulta que en las mismas fechas en Estados Unidos se ha dado un incremento de actividad ovni, una oleada, lo que se conoce normalmente, absolutamente increíble, incluyendo avistamientos de objetos gigantescos de tamaño rectangular con luces o faros en las esquinas del rectángulo. Hablamos del mismo martes, mismo miércoles. Hablamos del mismo martes, mismo miércoles y de los días justo anteriores y justo posteriores. Estamos hablando, por ejemplo, dos ovnis moviéndose pendularmente en el horizonte de Oklahoma, Indiana, el día 18, pasando por encima de una carretera, Connecticut, 10 a 19, objeto triangular, volando extremadamente bajo. Hay dibujos que se parecen mucho a las imágenes y a los relatos que nos estaban dando los testigos que hemos entrevistado. Michigan, 15 de marzo, un poquito antes, un objeto triangular que no emitía ningún sonido y no tenía ninguna luz, pero se dibujaba perfectamente sobre el cielo iluminado. En fin, estoy viendo un dibujo incluso del testigo. Es curioso porque justo en el otro lado del Atlántico, en las mismas fechas, pues también había un incremento de cosas extrañas en el cielo. A mí me emociona particularmente hablar de todo esto. Hay muchos amigos que de vez en cuando escriben, yo casi ya no puedo ni contestar pues por mil cosas, pero leo de vez en cuando algunos mensajes que nos llegan y que dicen: Iker, has olvidado del fenómeno ovni, nunca hablas de él. No, es el fenómeno ovni el que tiene que aparecer. Si aparece yo lo cuento. Caramba, ¿cómo voy a olvidarlo si es parte indivisible de mi peculiar vida? Y particular emoción cuando, no sé, uno oye estos testimonios, puede ver de fondo lo que sea. Ahora Santi comenta esto, Carmen da más datos de amigos y encima Yerén nos pone algo que en el fondo para mí resuena todo este fenómeno, este Alan Parsons genuino. Por cierto, ¿más datos en España? ¿Más gente? Sí, voy con Ander de Portugalete, que nos decía... Toda la zona norte, os dais cuenta, ¿no? Este email Zona porque me norte. estáis dejando perplejo. Os estoy escuchando hablar sobre los avistamientos de ovnis y el caso es que el martes noche, más o menos 23:30, cuando venía junto a mi compañero de trabajo desde Sestao hacia Portugalete, Vizcaya, nos dimos cuenta que había algo extraño en el cielo. Era como un tipo de helicóptero por las aspas, pero no hacía ruido alguno y tenía bastante luz y nos llamó la atención, pero yo no le di importancia hasta hoy. Muchas gracias por la buena noche que me estáis haciendo pasar. Un saludo. Pues gracias a ti por la información, porque esa información es vital, absolutamente imprescindible para que haya esta emoción particular ahora mismo. Cuidado con el dato que daba Guillermo León. En la zona de Galicia, por lo menos Galicia, podía ser visible algo que tiene que ver con la Estación Internacional Espacial. Y datos, Santi, datos. Lo tengo. La Estación Espacial Internacional fue visible a simple vista en España desde el 13 al 20 de marzo. El 13 solo se veía en Canarias, el 14 al suroeste de la costa mediterránea, 15 zona Badajoz, Madrid, etcétera, etcétera, 16 frente a la costa mediterránea y sudeste peninsular, 17 Cáceres, Burgos, Pamplona, 18 condiciones de observación buenas para el noroeste peninsular, la zona de Galicia, 19 Lisboa, Salamanca, San Sebastián, 20 nuevamente pasará frente a las costas gallegas a las 19:54. Pues qué interesante, Santi, esto es una maravilla, tener datos así en tiempo real es una maravilla, así que viendo que hay muchos casos del norte, aunque no coincidan con lo que dice la información oficial, quién sabe si estos objetos, algunos cercanos, otros dos, tienen que ver con la Estación
Espacial Internacional. Hay que dejarlo muy claro, pero lo que es emocionante es que mucha gente está mandando su información. ¿Quién sabe? Quizá este año sea el de una alerta OVNI, aunque sea efectuada para, no sé, comunicarnos todos aquí desde el estudio, como hacía Antonio José en su época, e intentar conectar, ¿no? Mucha gente que parece que ve algunas cosas. Detalle que yo creo que es fundamental. Cuando los ultraescépticos y personas que decían, ya han dicho durante años, que el fenómeno OVNI solo se debe a imaginación de las personas, ¿por qué durante muchos años, todos los años 80, parte de los 90, la gente ha dejado de imaginarse cosas? ¿Y por qué la gente, si por ejemplo estos casos, una parte de ellos fuera la Estación Espacial Internacional, es fiel a lo que está viendo? Cuando esos casos de cosas que se ven son tan absurdas, están cerca de tierra, no tienen que ver, ¿por qué entonces hay que dudar de los testigos y no cuando ven algo que es explicable? En fin, yo os hablaba de que era marzo del 74, lo he contado 1000 veces porque yo creo que es una noche mítica, que en diferentes puntos de España, casos muy cercanos, como decía Santi, de objetos aterrizados quemando el campo, sorprenden en Sevilla un viajante de comercio, sorprenden a un camionero salmantino que sale en todas las portadas de periódicos. La Guardia Civil en NASA investigan los rascones y huellas no ya de un objeto, sino de un objeto posado y de unos seres. El chofer de Diputación de Cádiz, esa misma noche, horas después, también tiene una noche de terror cuando se encuentra con un objeto parecido, una luminaria posada también, y un individuo de aspecto extraño, extraordinario, y eso hace que la CIA incluso motive el retraso de la libertad sobre los ovnis en España, a grandes rasgos. Bueno, pues como lo hemos comentado en alguna ocasión, para mí ha sido emocionante que gente como Antonio, vamos a llamarle Antonio porque es vamos a decirlo así, un cargo importante, alto, y quiere mantener un poco el anonimato, pero bueno, hemos hablado con él, tenemos todos los datos, y era un niño, y a él le saltó algo, ¿no? Dijo, caramba, empezó a calcular, y eran esos días de marzo del 74, y este caso nunca ha salido a la luz, y sería uno más, sería quizá el cuarto caso. Me parece interesante. Podríamos titularlo como titulaban en aquella época, ¿no? Como un objeto que casi se proyecta contra un grupo de niños. Los niños pensaron que iba a chocarse contra ellos. Ocurrió en las afueras de Mérida, marzo del 74. Sería un caso más de una noche excepcional. Antonio, este es su recuerdo. Me acuerdo como si fuera ayer porque era una noche, era por la tarde, nosotros solíamos irnos a jugar allí a la pesquera. Me acuerdo porque llevaba incluso el uniforme, una zona que está entre el río Guadiana y la zona de las viviendas, ya eso no existe. Estamos hablando ya de hace 35 años. Ya estaba oscurecido, ya era la noche cerrada, eso ya a las 9 o las 9 y pico de la noche, no mucho más, porque sobre las 10 todo el mundo tenía que estar en casa. Y uno de los amigos, yo no recuerdo bien quién fue, nos invitó a todos a que miráramos al cielo. La verdad es que miramos todos, porque la verdad dio un grito tremendo, y quizás yo fue uno de los que más tiempo me quedé mirando, pero vamos, venía directamente hacia nosotros, o sea, no venía en horizontal, sino que venía directamente hacia nosotros. Directamente hacia nosotros, un grupo de niños con el uniforme del colegio, a las afueras de Mérida, en la noche en la que en diferentes puntos de España se vivió algo que acabó en los expedientes oficiales del Ejército Español y que hemos sabido, pues prácticamente 20 años después, todo lo que había pasado con detalle cuando hemos visto esos informes. Este caso nunca se registró, y si se registró, no está. Pero esos niños miraban al cielo y de ahí bajaba un objeto naranja. Ellos creían que casi los iba a tocar, los iba a rozar. Y era una cosa anaranjada, llevaba una estela. Salimos todos corriendo de tal manera que ninguno pasó por encima de las piedras, todos nos metimos por el fango. Llegamos todos sucios arriba a la zona de las viviendas y la verdad es que nos quedamos asombrados y después incluso se quedó una estela. Pues nuestros padres nos creyeron porque una señora también lo vio y la verdad es que aquello nos quedó, unos días totalmente impresionados, tanto que tardamos mucho en bajar a la pesquera y cuando bajamos la primera vez fue una tarde, muy temprano, y todos creíamos que lo que fuera estaba allí, porque lo vimos muy cerca, o sea, no sabemos, lo hemos comentado, pero lo hemos comentado cuando éramos niños, y nunca supimos lo que era, simplemente era una cosa redonda, anaranjada, venía a una velocidad tremenda. Creíamos que iba a impactar contra nosotros, no que pudiera pasar por encima de nosotros, sino que iba a impactar contra nosotros.
y cuando llegamos a la pesquera, efectivamente, creíamos que aquello o había caído allí o algo había quedado. Creíamos que iba a impactar contra nosotros. Suena a caso de otra época, ¿verdad, Santi? Y es un caso de otra época. Pues sí, además me estaba trayendo unos recuerdos muy buenos, porque recuerdo cuando era niño que mi abuela me contaba. Mi abuela se crió en Fuensalida, en la provincia de Toledo. Estaríamos hablando de los años 20. Que ella venía un día con un cántaro y iba andando por un camino, y de repente vio que algo se le venía encima desde el cielo, y tanto fue así que se arrojó al suelo y tiró el cántaro y el contenido, que no sé si sería agua o leche o vaya usted a saber lo que te haría por lo propio de una actividad campesina, ¿no? Y lo contó y su madre no la creyó y le pegó tremenda paliza por haber derramado aquello. Y muchos años después, ya siendo mayor, empezó a oír las historias de platillos volantes y entonces supo que era aquello que se le había venido encima desde el cielo y que casi decía que se la había llevado por delante, ¿no? Auténtico viaje en el tiempo. Teletipo, Carmen, últimos datos. ¿Más gente de España que ha visto cosas? Pues están llegando ahora, Iker, porque dicen, por ejemplo, de hace 2 semanas, un objeto con luces raras que se movía muy rápido sobre el Cerro de Los Ángeles. Posteriormente me dolía la cabeza. También Alexis, de Las Palmas de Gran Canaria, dice si conoce lo del posible avistamiento de un ovni esta semana en Gran Canaria. Nos lo ha escrito más gente, lo de ese posible ovni en Gran Canaria. Pues ahora con Oxígeno, segunda parte, mítico donde los haya, en este, como decimos, bucle, ¿no?, que hemos hecho en el tiempo, porque la radio tiene esa facultad, trasladarnos a otras épocas. Hemos conjuntado voces de ayer con las de esta misma semana, porque en nuestro programa no nos vale estar conjeturando, bueno, dialogando sí, porque dialogamos amablemente, pero queremos sobre todo, y ese es nuestro marchamo, que los documentos, los testimonios, lo que está ocurriendo ayer, hoy, hace milenios o ahora mismo, lo escuchéis vosotros. Ese es nuestro trabajo como periodistas. Y por eso mismo, dime. Nos dan datos conspiranoicos sobre por qué ahora se ven menos ovnis o más. Decía que en los 80 se ven menos ovnis porque el escudo antimisiles de Ronald Reagan impedía su entrada a la Tierra. Bueno, teorías de todo tipo, tipo. Ahí, de hecho, yo me acuerdo de un autor que en un congreso de estas cosas conspiranoicas me comentaba, decía, tú deberías de saberlo, pero el escudo antimisiles de Reagan no está orientado hacia la Tierra, los misiles están orientados hacia afuera. Un día me cuentas ese congreso por dentro, ¿eh, Santi? Mira, muy también bien. A mi padre y hermana le siguió una luz intensa que se mantuvo a la misma distancia y velocidad desde Santa Elena hasta Villanueva del Arzobispo, en Jaén. Me gusta este ambiente, espero que vosotros también. Y ahora vamos a marcharnos ni más ni menos que al Perú. Acaban de llegar y espero, yo no sé si están ya o que estén prontísimo en ikerjimenez.com las fotos. Voy a comprobarlo. Porque ahora mismo, amigos, por si faltaba algo en esta noche, hay algo en tiempo real. De vez en cuando surgen nuevas líneas de Nazca, ¿no? Pero es que hay algunas más antiguas. A mí me contaban allí en Nazca que hay una zona que le llaman el Cerro de los Astronautas. Creadas antes del nacimiento de Jesús. Hay líneas, lo han sospechado siempre, más antiguas que las Nazca incluso. Hay una cultura de nombre los Paracas Cavernas. Los Paracas Cavernas generaban un tipo de figuras incluso con relieve. Y caramba, botas grandes, piernas rectas, cabeza de felino o casco con óculos, brazos extendidos o pegados al cuerpo, 50, 60, 70 metros de alto. ¿Quién demonios son estos seres y por qué miran al cielo? Está ocurriendo ahora mismo. Y sé que Eduardo Herrán nos está mandando fotos ahora mismo. Yo espero que a lo largo de la noche las tengáis en ikerjimenez.com, porque Eduardo es un tipo capaz de descubrir algo, lo sé, de verdad, y mandarnos primero las fotos a nosotros. Porque él es así, es la persona que más conoce, el jefe de pilotos de Nazca, y yo quiero saber qué está pasando ahora mismo.
antes de que nadie lo sepa, quiero que lo sepáis vosotros. Hallazgos de muchos seres antropomórficos gigantes en una zona no explorada anteriormente. Amigo Eduardo Herrán, buenas noches. Iker, muy buenas noches, unas muy buenas noches para los millones de escuchas que tenemos ahí en la radio en España. Tienes razón, este año hemos tenido preocupaciones por algunas lluvias que han sucedido en algunos sectores, pero muy específicos, o sea, no ha sido una cuestión generalizada, y eso a su vez ha contribuido para poder descubrir en la zona norte de Nazca, estamos hablando ya de cerca de 130 kilómetros al noroeste de Nazca, no cerca de la ciudad de Pisco, unos nuevos geoglifos que corresponden culturalmente al periodo Paracas, ¿no? Y que representan, algunos son unos guerreros antropomorfos, otro es un astronauta muy similar al de Nazca, solo que tiene un felino en la cabeza, y hay un tercero que parece ser una especie de familia, ¿no? Madre son mía. en alto relieve y súper lindos. Madre mía, Eduardo, vamos a ver, me quieres decir que muy lejos del foco principal, porque tú bien sabes que todavía mucha gente, por lógica, cree que solo en Nazca existen esas figuras, sino que 130 kilómetros alejados de ese corazón, vamos a llamarlo así, de la Pampa, existen otros geóglifos y que algunos se parecen al mítico astronauta. Sí, así es, creo que es muy similar en la fotografía, espero que ya la tengan colgado en la web, ¿no? Y sería muy lindo que todos nuestros amigos que escuchan tu sintonizado programa puedan tener acceso vía internet a estos nuevos descubrimientos. En realidad tienes muchísima razón. Si bien es cierto que la zona de mayor concentración de geoglifos está ubicada a 450 kilómetros al sur de Lima, también es cierto que el arte de dibujar en los cerros no solamente abarca esa zona, sino que por la zona norte, no estamos hablando de los valles tanto de Ita como de Pisco, también se han descubierto, hemos descubierto en los últimos años evidencias, pero de culturas anteriores a los nazcas. Hablamos de los Paracas necrópolis y Paracas cavernas, que habitaron también la costa sur del Perú desde el año 800 a.C. hasta el 100 a.C., que es cuando aparece recién la cultura nazca, ¿no? Oye, Eduardo, sí, una cosa importante, ¿de qué, para que la gente se haga una idea, qué tamaño tienen estas figuras, las antropomorfas, por ejemplo, que son las que pueden más impresionar? Así es, el antropomorfo con cabeza de felino tiene alrededor de 90 metros de largo por Madre 60 metros de ancho. Por favor, úsenlas y pónganlas en la web. Yo todavía no he tenido el tiempo necesario para colgarlas en mi web, pero sí sería lindo que en tu página web la puedas poner como los nuevos descubrimientos en la zona de Pisco. Ya, los otros son unos antropomorfos un poco más pequeños, que miden alrededor de los 40 metros, pero lo interesante es que son 4 dibujos, uno al costado del otro, ¿no? Que es aparentemente lo que podría ser una familia. Y hay otros que están en la zona de Pisco, ya, que ese es increíble, muy cerca donde está el candelabro que tú también conoces, claro, ¿no? Que son unas aves, ahí hay un personaje antropomorfo, hay unos rostros que son realmente alucinantes. Oye, Eduardo, que como siempre nos das mucha envidia, pero me gustaría hacerte un par de preguntas más. Por ejemplo, ¿por qué cabezas de felinos, Eduardo? Mira, porque la divinidad, en este caso de los felinos, llámese el puma, llámese los tigrillos que habitaron y habitan en las partes de la sierra, han sido considerados lo mismo que los cóndores como dioses por los antiguos peruanos, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera siempre les anuncian, en el caso del cóndor, que viene el agua, y el felino es por su gracilidad, por su forma de cazar, etcétera, etcétera. Entonces todos estos dibujos pertenecen en la simbología a lo que viene a ser el panteón de dioses de los antiguos Paracas y Nazcas. Estos han sido no solamente dibujados en los cerros, también han sido dibujados en cerámicas, textiles y en casi petroglifos, y en casi todas las evidencias, ¿no?, que giran alrededor de estas culturas que habitaron la costa sur del Perú. Entonces yo creo que es un muy buen momento para hacer esa introspección que tú, que te dedicas con tanto ahínco y con tanto amor a ver este tipo de misterios, que son los que al final van a terminar resolviendo alguna de las incógnitas que tenemos nosotros como humanos, ¿no? Qué gran mensaje, y qué alegría para mí esta noche, Eduardo, te lo aseguro, con todo el impacto de venir de ese mundo prehistórico, pues hablar contigo. No me he encontrado con la sorpresa de estos hallazgos y digo, hay que llamar al buen amigo Eduardo Herrán. Yo puedo decir que creo que la persona viva que más sabe del asunto Nazca, que más lo siente, que más lo vive. Y oye, una última cosa, porque tenemos, sabes, mucha gente del Perú aquí en España escuchando, ¿no? Es que también se ha difundido que algunas de las líneas
o figuras, aparte del descubrimiento, ha habido daños. ¿Es esto cierto? Mira, es cierto que ha habido una lluvia de regular intensidad en la zona noreco de la Pampa de Jumana, ahí normal, muy pegadito al Valle del Ingenio, y esto ha causado unos pequeños avenidas de agua, ¿no?, que han pasado entre las manos y el árbol. Ahora, han causado un cambio de coloración, más no un daño a los geoglifos en sí, y la pátina superficial ya se comenzó a oscurecer. No es un fenómeno nuevo, ya ha sucedido otras veces, hemos sido testigos en la inundación del año 1983 y la de 1996, que causaron, digamos, un disturbio que visualmente al día siguiente, a los 2 días de ocurrido, nos llamó la atención a todos y nos asustó. Pero la Pampa tiene un sistema de protección especial. Esa humedad genera a su vez unos pequeños líquenes, ¿no?, que nacen, digamos, en esa humedad y automáticamente se oscurecen y se endurecen. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora en La Pampa, y que se queden tranquilos, no es un daño irremediable ni mucho menos. Ya voy a ver si te adjunto algunas otras fotografías para que puedan ver lo que aparentemente era el daño y cómo hoy eso se está autorrecuperando. Bueno, pues buena noticia entonces, Eduardo. Las líneas y las figuras que son un mensaje mágico. Aprovechamos para toda la buena gente y amigos del Perú para mandarles esa buena energía. Y Eduardo, este verano sí, no puede pasar. Tenemos que sobrevolar ese mundo que creo que es uno de los grandes secretos y misterios y que algo nos quiere decir, y que, como tú muy bien has dicho, en este tiempo aparente de zozobra podemos mirar a los ojos de esas figuras y maravillarnos, y seguro que aprender algo nuevo y encauzar nuestro rumbo. Un fortísimo abrazo desde España. Perfecto, Iker, y quiero darte una última buena noticia que se llama Herodiana. Estamos comenzando a funcionar desde la ciudad de Pisco. Ajá. Porque hemos detectado que el mejor tour aéreo que se realiza para ver toda la historia de los geoglifos es muy limitado, pero ahora desde la ciudad de Pisco es una operación que acabamos de comenzar hace una semana para poder conocer todos los geoglifos, tanto de Pisco como de Ica, Ocucaje, Palpa y Nazca. Es un vuelo súper completo que estoy seguro que ahora que veamos en el verano tienes que venir y conocer con nosotros, ¿sí? Oye, nos guardéis un pasaje ahí en Herodiana, ¿no, Eduardo? Pero por supuesto, hermano, estás tú invitado y todo el equipo de producción. Ya estamos sobrevolando con aviones de última generación, los Caravan nuevos, porque las líneas de Nazca se merecen eso. ¿Sí? Genial. Eduardo Herrán, querido amigo, suerte, un abrazo y gracias como siempre. Listo, maestro, un fuerte abrazo para ti y un muy fuerte abrazo a todos los oyentes de tu programa. El gran maestro, Eduardo Herrán, gran amigo. ¿Qué ves en esa foto? Está ya en la web, está en ikerjimenez.com. 2 líneas, esa, nuestra web, y Nazca News de noticias.com, la web de Eduardo. Es increíble la figura. Las ha subido al blog de ikerjimenez.com, ahí las ha subido Guillermo León. Las ha subido ya. Es increíble, 90 metros de altura, quizá una de las figuras casi llega al nivel del gigante de Atacama, como ciclópeo. Bueno, es que es algo increíble. Como si tuviera la cara con 3 puntas o 4 puntas, un ojo en medio, 2 grandes alas, el cuerpo, las patas como quebradas hacia arriba, y al lado hay un mono que parece estar yéndose de su lado con un gran ojo y con la cola hacia arriba. Y luego esas botas del otro astronauta que es idéntico casi a ese famoso astronauta que mira al cielo antes de las líneas de Nazca. Os prometí la exclusiva. Y ahí está. Y ahora, Santi me comentaba que hay tantos datos, tantos informes, aunque sea brevemente antes de meternos en otra historia, Santi, que sí que hay datos de Gran Canaria en los mismos días. Se ha hablado de avistamiento ovni. Sí, concretamente en la página web del diario Canarias 7 aparece la noticia titulada Un ovni sobre las Palmas de Gran Canaria. Y hace notar que a primera hora de la tarde del pasado miércoles diversos testigos afirman haber visto 3 objetos en el cielo capitalino con dirección variable. 2 de ellos desaparecen entre las nubes y el restante fue visible durante varios minutos en dirección sur. Hay fotografías que se pueden ver en la página web de este porque diario. Las fotos de Asturias que veíamos eran 3 objetos también, Ahora, una cosa, Santi, si puedes confirmarlo en tiempo real. ¿En Gran Canaria en ese día se podía ver la estación espacial?
Pues espérate, que creo que tengo abierto todavía el enlace. Sí, no. Nos han llegado también fotografías desde Barcelona, nos las enviaba David, dice que tiene más, y aquí podemos ver, mira, el cielo, podemos ver alguna referencia que son los árboles cercanos que tiene, y como una bola de color blanco que sobrevuela la zona de Barcelona. La visibilidad por Canarias era justo una semana antes. De todas formas, las fotografías y los testimonios de los testigos dejan muy claro que es un objeto oscuro que vuela por debajo de las nubes. Es decir, el mismo miércoles. Un día nublado se le ve perfectamente perfilado sobre las nubes, y los testigos afirman que luego dos de esos objetos desaparecen entre las propias nubes, y una de las fotografías se ve perfectamente que las nubes están de fondo, es decir, que está a una altura inferior. En fin, datos sorprendentes, están llegándonos un montón de noticias y de información sobre lo que ha pasado en esos días polémicos. Bueno, la verdad es que nos ha dejado todo esto tan sorprendido que no sabemos casi ni cómo actuar, porque yo estaba convencido, Santi, de que ibas a decirme ese día se podía ver la Estación Espacial Internacional y fin del asunto, y bueno, genial, porque habríamos llegado a una conclusión, pero parece que no. Vamos a hacer una cosa. ¿Me cuentas la historia de un secuestro? Sí, te cuento una historia curiosa. Bueno, pues que suene tu piano, maestro, el piano de Santiago Camacho. Pues sí, porque cuando hablamos del crimen perfecto, siempre nos imaginamos asesinatos, novelas de Agatha Christie, con complicadas coartadas, con gente que utiliza venenos y ese tipo de cosas, pero hay otros crímenes perfectos, otros delitos perfectos. En la central del FBI hay un expediente muy grueso que tiene un nombre, el expediente Norjack. Allí en el FBI no les gusta hablar de ello, porque para ellos sí que fue el crimen perfecto. ¿Y qué tipo de crimen fue? Pues tú lo has dicho, fue un secuestro aéreo. Santo Dios. Comunica que ha habido un pequeño alboroto, pero que ya está todo controlado. Comunícalo o disparo. Si me matas, nadie podrá pilotar el avión. Ya me preocuparé de eso luego. De acuerdo, lo haré, pero tranquilízate. Di una sola palabra sobre esto por radio y te juro que las próximas alas que verás serán las de las moscas revoloteando sobre tu podrido cadáver. Pues más o menos esta es la idea que tenemos todos de cómo es un secuestro aéreo, es decir, secuestradores violentos que amenazan con armas de fuego a los pilotos y a la tripulación. Pero el miércoles 24 de noviembre de 1971 ocurrió el secuestro aéreo más extraño de la historia. Un hombre que viajaba bajo el nombre de Dan Cooper, si es que ese era su nombre, que lo dudamos mucho, abordó un Boeing 727 de la Northwest Airlines, concretamente el vuelo 305, que volaba desde Portland a Seattle. Cooper era un tipo que aparentaba unos 40 y tantos, medía 1,80, iba vestido como los mafiosos de las películas, impermeable negro, traje oscuro, camisa blanca, corbata también negra y unas gruesas gafas de sol. Se sentó en la parte de atrás del avión, en el asiento 18C, y nunca se separaba de su maletín. Después del despegue, llamó a la azafata, pues tal vez querría una bebida. La azafata se llamaba Florence Schaffner. Pero no, el pasajero no quería nada, simplemente le deslizó un sobre que decía ábralo. Ella estaba acostumbrada a estas cosas, era una chica pues de buen ver, tenía una profesión de azafata y decía, bueno, pues uno más que me quiere dar su teléfono. Así que se lo guardó, pero Cooper le indicó con el dedo que se acercase un momento y le dijo al oído, señorita, es mejor que mire esa nota, tengo una bomba. La nota decía así: tengo una bomba en mi maletín. Voy a utilizarla si es necesario. Quiero que te sientes a mi lado. Este avión está secuestrado. Por si cabía alguna duda,
Cooper abrió el maletín y efectivamente allí había cables, lo que parecían cartuchos de dinamita, una batería. Desde luego, si era una bomba simulada, estaba muy bien simulada. Así que empezó el juego de todos los secuestros aéreos, el juego de las demandas. Bien, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Porque tendréis algún plan, ¿no? Todavía no. No hay planes de emergencia para esta situación. Es algo que no se ha contemplado. Pues ya puedes empezar a contemplar. Esta es una jodida situación que hay que desjoder a la voz de ya. A través de la azafata y por medio de la radio de la cabina, sin que se diera cuenta ninguno de los pasajeros, el desconocido pidió $200.000 en billetes sin marcar de 20, 2 juegos de paracaídas, uno principal y otro de emergencia. Todo ello debía de estar en el aeropuerto de Seattle para cuando llegase el avión. También un camión para que repostase y pudiese despegar. Si no se cumplían sus demandas, la bomba haría explosión. Si contaba con todo lo que había pedido, dejaría marchar a los 36 pasajeros. Efectivamente, las autoridades, bastante extrañadas sobre todo por lo de los paracaídas, decidieron cumplir las demandas. Cooper, que durante todo el trayecto se mostró amable, incluso la azafata dijo que era un tipo encantador, pues estuvo conversando, parecía un tipo tranquilo. Efectivamente, cuando le subieron el paquete que contenía los paracaídas, los $200.000, etcétera, etcétera, discretamente dio orden de que se podía desalojar el avión. Eso sí, se tenía que quedar la tripulación. Indicó a los pilotos una ruta en el mapa. Les indicó que la cabina no tenía que presurizarse, que tendrían que volar lo más despacio y lo más bajo posible. Cuando esas demandas se cumplieron, al llegar sobre cierta zona del estado de Washington, los pilotos notaron que la rampa trasera empezaba a abrirse. Cooper había saltado. Y nunca más se volvió a saber de Cooper. Durante 8 semanas se rastrearon aquellos bosques sin dar ni rastro de él. El FBI, la versión oficial, era que Cooper no podía haber sobrevivido a ese salto. De hecho, varios años después, Brian Ingram, un chaval de 8 años, encontró en un río cercano $2.800 en billetes de 20 de las series correspondientes a aquellos del rescate que estaban por allí. Eso podía indicar que se había ahogado, tal vez, pero algunos expertos forenses dijeron que esos billetes, los patrones de descomposición, no coincidían para nada con la fecha del secuestro. Alguien los había dejado ahí para hacerse pasar por muerto. La última noticia la tenemos de otro niño excursionista que en 2004 encontró en la zona, enterrado, un paracaídas. El crimen perfecto a veces sí existe. Sencillamente magistral. Yo estaba viendo, me estaba imaginando la cara del tipo con el maletín a medio abrir. De Madrid, que ha metido en la cama a su perrita y a sus 4 cachorritos porque está pasando mucho miedo con esto de las apariciones. Pero viene acompañada, ¿no? Bueno, pues que nos mande una foto de su perrita y de sus 4 cachorrillos, que nos encantan. Y ahora que llega Semana Santa, por Dios, que no abandonen animales, que ya está bien. Que siempre que tenemos vacaciones, a quien más nos quiere, a quien no nos falla nunca, a ese abandonamos. Pues eso, que no lo hagan. Que iremos siempre en contra de esos que abandonan animales. Albert y Connie nos dicen, hemos visto esas fotos en vuestra página y no nos parece un fantasma en la carretera, sino más bien una imagen de alguien que pasó por allí en algún momento. En cuanto a la imagen de Escocia, es demasiado física, es decir, demasiado palpable. Creemos que se trata de alguien asomado que estuvo por allí. Todo nos parece demasiado tangible para ser espectros de otro mundo. Pues seguramente la clave la ha dado Santi Camacho una vez más, porque no estamos acostumbrados. Nuestro archivo más profundo mental no ve imágenes de fantasmas en color porque hemos ideado una imagen del fantasma como algo que viene de otro tiempo. Y quizá no, quizás sea un estertor que está ahí todavía, ¿no? Bueno, fíjate, Joseba nos estaba escuchando desde un parking en la M6 cerca de Carlisle, en South Valley.
ando mirando por las ventanillas del camión y no voy a pegar ojos. Por la carretera con los romanos. Los romanos, cuidado con la Santa Legión. Los romanos hablaba Carmen de Soria, que decía: la legión romana que aparece en Inglaterra solo se le ve medio cuerpo y bajo la carretera discurre una calzada romana. Jolín, pues encima romanos con medio cuerpo. Ya es lo que faltaba. ¿De arriba o de abajo? Igual de terrible. Vamos, Iker, a dar los ganadores de La Casa de los 7 Pecados, ese libro que sorteábamos esta noche. Sabéis que hemos tenido a Maripau Domínguez, su autora, en la primera hora de Milenio 3, esa que empezaba a la 1, que ya casi son las 5. Pues vamos con los amigos que han ganado. Arturo desde Logroño, que nos decía: el lugar físico donde se levantan este tipo de edificios no es elegido al azar, es la clave del misterio, es conveniente estudiarlo. Otro es para Segis de Oviedo, que dice: 3.000 muertos al año en carretera en nuestro país son demasiados como para que no sucedan situaciones fantasmagóricas. ¿Nos estarán avisando? Y el último es para Jesús García, que nos decía: Madrid es una ciudad de luces y de oscuridad al mismo tiempo. La clave está en saber mirar las claves. Un saludo y espero poder leer pronto el libro. Pues Jesús, ahí lo tienes para que lo leas. Un abrazo. Y aquí regresamos con un sinfín de noticias, de informaciones y habitualmente con nuestra faltriquera repleta de cosas que casi nadie cuenta. Por ejemplo, claro, todo el mundo ha fotografiado, quien ha pasado por allí, claro, este edificio, se ha puesto a su sombra, a su era, ha intentado viajar un poco en el tiempo. Una de las maravillas del mundo, qué duda cabe, ¿no? La Alhambra. Pero yo sé bien que hay muchas historias que ni siquiera Washington Irving u otros contaron. Yo sé bien que el embrujo de la Alhambra va mucho más allá y a veces entronca directamente con los temas que nos ocupan y que nos interesan, esos temas donde el misterio aparece. Esta es la sintonía de Juan G. Vallejo, esos mundos inexplorados que a veces pueden ser tan famosos, pero al mismo tiempo tan desconocidos como esta maravilla, la Alhambra. He observado que generalmente cuanto más ricos han sido los habitantes de un edificio en los días de su prosperidad, tanto más pobres y humildes son los que viven en los de su decadencia, y que los palacios de los reyes concluyen con frecuencia sirviendo de asilo a los mendigos. La Alhambra se encontraba en ese triste estado de decadencia. Cuando alguna torre empezaba a desmoronarse, venía a instalarse en ella alguna andrajosa familia, que se hacía la propietaria de sus dorados salones en compañía de los murciélagos y búhos, y colgaban sus guiñapos, emblema de la pobreza, en las ventanas tragaluces. A comienzos del siglo XIX, un escritor avezado, aventurero, Washington Irving, llegó a la ciudad de Granada y de repente contempló como encaramado en un valle se encontraba un palacio que parecía un palacio sacado de un sueño. Y es que dicen que hace muchísimo tiempo había un sabio persa que uno de sus escritos comentó que había podido visitar ni más ni menos que los jardines de Irem, unos jardines que había en medio de la península arábiga en los que solamente podían entrar los hombres que eran prácticamente inmortales, los sabios, los poetas, aquellos que conocían los secretos de la Biblia, del Corán, de los textos sagrados. Comentan que este manuscrito persa fue el que llegó a manos ni más ni menos que de Alamar, que fue el que mandó construir esta fortaleza, la fortaleza a cuya sombra tuve la suerte de nacer, a cuya sombra florece una de las ciudades más bellas del mundo, Granada. La Alhambra, que significa la roja porque está construida con el barro que se saca del mismo monte de la Sabica. El monte de la Sabica no fue concebido por casualidad para hacer allí aquel palacio que era una réplica del jardín de Irem, del paraíso del Edén. Realmente la Sabica fue un monte sagrado desde el tiempo de los fenicios, hace más de 2000 años, donde hoy día está la torre del agua de la Alhambra. Se encontraba un templo de adoración a la diosa fenicia Natá, la diosa fenicia de la fertilidad. Realmente la Sabica fue siempre una montaña extraña. Dicen que es la montaña donde mayor número de plomo, hierro y pequeñas pepitas de oro se encuentran, no en vano. El río Darro, que es el que pasa por debajo de la Alhambra, proviene del latín dauro, que significa oro. Ese mundo de ensueño que ven todos los años miles y miles de personas sigue ahí, desafiante, lleno de mil secretos que han hecho que mentes prodigiosas, como por ejemplo del pintor Makesher
cuando vio en aquellos azulejos dibujos sin fin, los imitara para hoy día que toda la gente del mundo pudieran ver esos cuadros que, al igual que los azulejos de la Alhambra, no tienen ni principio ni fin. Principio ni fin realmente tienen las leyendas y los orígenes misteriosos de la Alhambra. He de decir que, por desgracia, si no hubiera sido por Washington Irving, que vivió en la Alhambra cuando era un lugar donde vivía gente andrajosa, tal y como describía en el texto que hemos puesto al principio, si no por Washington Irving se hubieran perdido la leyenda de la Alhambra, un libro del que no podemos ya saber cuántas ediciones y en cuántos países se ha publicado. Lo que hizo Washington Irving en ese libro fue recoger de los habitantes desarraigados que había en ese lugar todas las leyendas que hablaban de fantasmas, de espectros, de viejos sabios que venían desde lejos para crear ese maravilloso monumento. Cuando Aben Abud se hallaba contristado por estos tormentos y molestias, llegó a su corte un antiguo médico árabe, cuya nevada barba le llegaba a la cintura, pero el cual, a pesar de sus señales evidentes de larga longevidad, había ido peregrinando a pie desde Egipto hasta Granada, sin otra ayuda que su báculo cubierto de jeroglíficos. Venía precedido de la aureola de la fama. Se llamaba Ibrahim Eben Abu Ajib, y se le creía contemporáneo de Mahoma, pues era hijo de Abu Ajib, el último compañero del profeta. Una de las cosas que sabéis que siempre me mueve, buscar la historia de los inmortales. Según Washington Irving, Ibrahim Eben Abu Ajib, un médico y astrólogo egipcio, fue un inmortal que hizo los planos de la Alhambra. ¿Cierto? ¿Secreto? ¿Misterio? Posiblemente nunca lo sabemos. Según cuenta la leyenda de Washington Irving, recogida de la gente que vivían en la Alhambra, lo único que pidió a cambio de hacer los planos, de planificar este maravilloso monumento, es que le dejaran una pequeña cueva en la que él pudiera meditar el monte mágico de la Sabica. Es una de las maravillosas historias que tiene la Alhambra. Lo curioso es que Alamar, guiado por este egipcio que comentan que traía textos que había sacado de una sala debajo de las pirámides, y está recogido en este libro del siglo XIX, pues reflejó en la Alhambra realmente parte de la arqueología sagrada que aparece en otros libros como son la Biblia. El Palacio de Comares tiene la misma planta y estructura que el Templo de Salomón. O lo más curioso, la famosa Fuente de los Leones, que no es ni más ni menos que una copia del Mar de Bronce, la maravillosa figura que había para purificarse con agua en la puerta del Templo de Salomón, una gran columna de bronce en la que dicen que casi que cabía un mar y en cuya base había 12 leones exactamente igual que los que hay en la Alhambra. Inspiración de poetas, sueño de reyes, la Alhambra seguirá siempre ahí. No sabemos dónde está su magia. Por desgracia, ese centro de conocimiento en el que se guardaron más de 1 millón de ejemplares quemados por el cardenal Cisneros en el siglo XVI en la plaza de Virrambla, ese centro de conocimiento y de poder, de él solamente nos queda la fachada y una serie de claves que tenemos que seguir. Los textos se perdieron, lo que sigue vivo y es eterno es el sueño de ese rey llamado Alamar que creó un paraíso que todos los años visitan miles y miles de personas. Sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Y 18 minutos, Carlos Ródenas, que nos pone esta maravillosa banda sonora de Planeta Encantado, aquella serie de JJ Benítez con una música, de verdad hay que decirlo, absolutamente inspirada. Pues hay mucho más que contar de la Alhambra. Esto es nada, una pista, 2 pistas para que empecéis a investigar, para que sepáis, quien no lo sepa, quién fue Washington Irving, cómo estaba la Alhambra en aquel siglo XIX. Es que hay historias que hablan de fenómenos paranormales. No me digas mucho, Juanje, no adelantemos mucho, pero dentro del edificio por visitantes más o menos actuales. Sí, están recogidas hace
mucho tiempo. Bueno, el primero que realmente las escribe de aparición de espectros y fantasmas es Washington Irving, ya en el siglo XIX. Pero como leyenda siempre, no como realidad. No, él cuenta lo que le narran los habitantes que hay en la Alhambra, también en el Albaicín, en el Sacromonte, en el Realejo, en los barrios que rodean la Alhambra. Él recoge las leyendas que le contaban como hechos que habían sucedido como realidad, ya que no había textos escritos sobre lo que había acontecido allí, fueron todos quemados por el cardenal Cisneros. Entonces, el tema de espectros y apariciones, sí, y bueno, y una de las historias que yo tuve ocasión de investigar, que es tan apasionante como el de los fenómenos paranormales, que publiqué junto a Lorenzo Fernández además en el libro Operación Al-Ándalus, en el que me colé en el Palacio de Carlos V hasta el balcón que da justo hasta donde está el Patio de los Leones, que hay un museo, y otra vez me colé sin permiso y me contaron una serie de historias y de fenómenos paranormales. No trabajaba aquí, entonces no te preocupes, Carmen, no me pueden demandar ahora. Y yo no he dicho nada. entonces aparte de toda esa maravillosa leyenda, lo que es un hecho, y tuve la suerte de poder cotejarlo con algunos arqueólogos, algunos historiadores, es el laberinto que hay debajo de la Alhambra, del que, si mal no creo, ahora hay visitas guiadas para algunas partes de ese laberinto que se pueden visitar, pero el laberinto no se sabe hasta dónde llega, los pasaditos que hay debajo de la Alhambra. Hay una Alhambra debajo de la Alhambra llena de 1000 misterios, como es el palacio que tiene arriba. Realmente es el monumento más visitado, no de España, de Europa, no sé si la gente lo sabe, y realmente se lo merece porque es una maravilla de hace muchos siglos, y que su belleza se perpetuará, yo pienso, que para la eternidad. Santi nos va a contar uno de esos temores terribles. Contábamos la noticia de que un robot había matado a alguien. Vamos a ver qué se esconde detrás de todo eso, pero creo que se esconde en el fondo un mundo nuevo. Pero antes, algo que ha pasado a unos 40 kilómetros de altura sobre la Tierra, creo que es muy, muy interesante, y es que, en fin, como tantas noticias científicas, ¿no?, que, bueno, se quedan ahí y que son un gran misterio. Todavía hoy nadie sabe si la vida, el origen de la vida, tiene lugar en la Tierra, porque sí, porque hay una especie como de reacciones, esa sopa química de elementos. Nadie sabe cómo salta la chispa de la vida. Algunos piensan y creen que vino de fuera, que del espacio llegaron las primeras moléculas vivientes que reaccionaron con la Tierra, que engendraron nuestro planeta como un gran óvulo, y el espermatozoide vino del cosmos. Todavía se debate sobre eso, y lo sabéis bien. Bueno, pues ayer mismo el Comité Indio de Investigación Espacial descubrió una serie de bacterias en esa franja donde se divide la atmósfera ya, digamos, del espacio. Y estaban vivas, eran animales vivos a 40 kilómetros de altura. Bacterias. ¿Cómo se comportan? ¿De dónde vienen? Una teoría ha surgido de inmediato. Origen extraterrestre, y lo informa, podemos decir, nuestro corresponsal en el mundo de la ciencia, José Manuel Nieves, director de Ciencia y Tecnología del diario ABC. Yo creo que la historia es impresionante. Acaba de pasar bacterias sobre nuestras cabezas, rozando con el espacio, y que no saben bien de dónde demonios vienen. Son 3 bacterias completamente nuevas y desconocidas hasta el momento. Es decir, nunca se había encontrado nada parecido en nuestro planeta, no en ninguna parte. Estas son especiales porque han sido encontradas a decenas de kilómetros de altura en la estratosfera, en la alta estratosfera. Y esta es una zona de nuestro mundo que está en los límites de la atmósfera. Es decir, donde la atmósfera de la Tierra deja de ser atmósfera y empieza a ser espacio exterior. Entonces, el hecho de que haya unos organismos capaces de vivir en esas condiciones ha planteado varios interrogantes a los científicos, ¿no? Claro, claves y enigmas científicos de lo más diverso. ¿Qué son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué resisten las temperaturas, las circunstancias? ¿Proceden de nuestro sistema en el fondo? ¿Han mutado o es que vienen de fuera? Y si vienen de fuera, ¿qué hacen bacterias al margen de nuestra vida cotidiana? ¿Dónde iniciaron su chispa de la vida? Esas extrañas bacterias, aunque el resto de la información en estos días las aparte por completo y nos preocupemos de otras muchas cosas, están ahí y están siendo examinadas. El experimento, curiosísimo, José Manuel Nieves nos lo cuenta.
El experimento consiste en que a medida que el globo va subiendo, va tomando muestras de aire en unos cilindros metálicos, y este globo concretamente lo ha hecho entre 20 y 40 kilómetros de altura. Los cilindros, que han sido 16, una vez que están llenos de aire, son lanzados a la Tierra, caen en paracaídas y son recogidos por los científicos. Aquí es lo importante, porque 2 laboratorios independientes, distintos, han analizado las mismas muestras, y los 2 laboratorios han encontrado lo mismo. Han encontrado varias colonias de bacterias, en concreto 12 colonias de bacterias diferentes, ¿no? 9 colonias eran conocidas, pero estas bacterias además se veía que tendían a morir. Sin embargo, de las 12 colonias, 3 de esas colonias no morían. Una de las características más importantes que tienen, y por eso pueden vivir a esas alturas, es que son extraordinariamente resistentes a los rayos ultravioleta. Y esa característica es la que ha hecho sospechar de un posible origen extraterrestre. Aquí nos recorría, y más con esta maravillosa música de Alan Parsons, pues un escalofrío en el espinazo, ¿no? Cuando José Manuel Nieves decía, no mueren. Y no es la primera vez que hablamos de animales que no mueren, pero es que estos están a 40 kilómetros de altura. Y mientras las bacterias ya conocidas morían, estas resistían. ¿Qué son exactamente? Pueden ser una de las claves, esto me parece maravilloso, y es que en la ciencia hay tanto misterio, pueden ser restos remotos, quién sabe, de aquellas que un día, hace unos 4.500 millones de años, engendraron el inicio de la vida de lo que somos nosotros. ¿Pueden ser? A mí me gustaría dejar claro que nadie confirma que estas bacterias vengan efectivamente del espacio. Lo que sí se confirma es que las bacterias, en algún momento de la evolución, tuvieron capacidad para sobrevivir en el espacio. Y esto da pie y respalda una de las teorías sobre el origen de la vida en nuestro mundo, que dice precisamente que procede del espacio. Porque desde luego el hogar habitual, la Tierra, cada día es más extraña. Guarda maravillas, pero a veces parece eso, algo desconocido. No solo por los comportamientos, por ejemplo, de estos animales, sino qué decir de los hombres y sus comportamientos también. Hay quien dice que el futuro será de las máquinas, y desde hace mucho tiempo se ha hablado de cómo la máquina superará al hombre. Hace tan solo unas semanas hablábamos con ese campeón mundial de ajedrez que nos hablaba, el español, Illescas, de cómo la máquina ya había vencido el cerebro humano en una partida a muerte, vamos a decirlo así, de inteligencia. Pero, ¿qué estará pasando con ese mundo de los robots? Hace poco una noticia, nos la contaba Santiago Camacho, también nos hacía saltar de un brinco. Ya un robot autónomo había actuado de soldado y había matado a un ser humano. ¿El inicio de una era? No sé si alegremente, pero voy a ponerme un café. ¿Quiere un café? ¿Ah? Susan, los robots proporcionan protección. Por el amor de Dios, ¿sabes lo que puede provocar este robot? Podría hacer añicos la fe humana en la robótica. ¿Y si esto sale a la luz? Imagina las devoluciones en masa por culpa de una paranoia irracional y los prejuicios. Yo Robot, Terminator, Blade Runner, todo parecía cosa de ciencia ficción. Robots, humanoides, autónomos, desplazándose, actuando, pensando, matando. Y ha sucedido, es otra vez una de esas noticias que creo que son trascendentes y que creo que han pasado sin pena ni gloria por los boletines de las agencias de noticias. Pasó hace menos de un mes, en las montañas de Afganistán. Una unidad del grupo de combate Odín del ejército norteamericano estaba repeliendo el fuego de un grupo de talibanes fuertemente atrincherados en uno de aquellos desfiladeros inaccesibles. Entre ellos estaba la unidad del sargento Jerry Rhodes, el especialista James Pegg y el cabo Philip Cheng. Ellos estaban al mando de un soldado muy especial. Volaba a unos 300 metros de altitud sobre el escenario de aquella batalla. Se llamaba Alfa.
Alpha es la evolución de una serie de aparatos que eran los Predator, que eran aviones no tripulados, dirigidos por control remoto. De hecho, la CIA los ha utilizado alguna vez para realizar algún atentado contra algún líder insurgente de alguna organización terrorista no afín a los norteamericanos. Pero los Alpha son distintos, porque los Alpha ya no hay un soldado, ya no hay un operador con un mando a distancia, con una consola, con un ordenador dirigiéndolos. Los Alpha son autónomos. Ven, oyen, escuchan las órdenes y las ejecutan. Este Alpha en concreto en aquella ocasión recibió una orden muy precisa, unas coordenadas y sencillamente neutralizar todos los objetivos de la zona. En lenguaje eufemístico militar, matar a todo ser humano que hubiera en aquel lugar. Y el Alpha, pequeño, mucho más pequeño que cualquier avión de combate, pero armado hasta los dientes, cumplió con precisión quirúrgica aquel cometido. Ese día, el ser humano entró en una nueva fase. Por primera vez, una entidad pensante, no humana, había matado a alguien en una guerra. Lógicamente las implicaciones morales son muchas. De hecho, fíjate que en la película esta de Yo Robot también se lo preguntaban. Me obligó a jurarlo. Y te pidió que lo mataras. Dijo que para eso me había creado. Su suicidio fue el único mensaje que pudo mandarte. La primera amiga. Vicky no podía controlarlo. Lanning contaba con que mis prejuicios me llevarían hasta ti. ¿Va a detenerme, inspector? Bueno, el fiscal define el asesinato como la muerte de un humano a manos de otro. Técnicamente no puedes cometer un asesinato. Pero desde luego los cadáveres que dejó Alpha a su paso siguen estando allí, decorando las arenas del desierto afgano. Los robots autónomos militares que lucharán en nuestras guerras futuras deberán ser programados como samuráis mecánicos, para vivir conforme a un estricto código guerrero, o si no el mundo corre el riesgo de verse abocado a atrocidades que dejarían chicas a las de cualquier otra guerra que hayamos vivido hasta ahora. Esto, que parece un pensamiento muy bello, muy poético, en realidad forma parte de un informe oficial elaborado para la Marina de los Estados Unidos por uno de los organismos más secretos de ese país, la Oficina de Investigación Naval. El informe, que es el primer trabajo serio sobre la ética de los robots militares, ya se habla de eso, prevé un rápido avance hacia un escenario en el que los robots sean lo suficientemente inteligentes como para tomar sus propias decisiones en el campo de batalla y trazar las tácticas para cumplir las órdenes, que pueden ser muy generales, como en el caso que acabamos de citar, que se les hayan dado. Hay un concepto erróneo, dice el autor del informe, el doctor Patrick Lynn. Hay un concepto erróneo, y es que los robots solo harán aquello que les hayamos programado para hacer. Desgraciadamente, esta creencia está muy anticuada y procede de la época en la que los programas podrían ser escritos y comprendidos por una sola persona. Uno de estos aparatos lleva un software que consta de millones de líneas de código y que cada parte, por razones de seguridad, ha sido escrita por diferentes equipos de programadores. En realidad, no sabemos lo que hay en la mente de uno de estos aparatos. Una rica variedad de escenarios se pueden esbozar con todo lo que hemos dicho hasta aquí. Porque ¿cómo impedimos que estos robots sean empleados por terroristas o por piratas informáticos o tengan fallos de software? Y si un robot mata a un inocente, ¿quién tiene la culpa? ¿El robot? ¿El programador? ¿El gobierno dueño del robot? ¿Se debe implementar en estos robots un interruptor de suicidio? Y si es así, ¿cómo funcionaría? ¿Quién lo accionaría? ¿Quedaría su propio fin a criterio del propio robot? Y todo esto son preguntas importantes, y con esto acabo, porque el mismo estudio prevé que en 2015, a la vuelta de la esquina, antes de las Olimpiadas que pretendemos que sean en Madrid, 1/3 de los vehículos de combate terrestres y aéreos del ejército estadounidense
sean aparatos no tripulados. Cadena SER. Pues un poco de alegría, que no viene mal, después de lo que acaba de contar Santiago Camacho. Santi, me quito el sombrero, porque si algo quiere este programa, y creo que intentamos hacerlo, y yo, pues tengo que decirlo, ¿no? De vez en cuando, yo me siento muy orgulloso de lo que se cuenta aquí, de cómo se cuenta y de la gente que lo cuenta, es, bueno, que hay muchas cosas que se olvidan rápidamente, que el marasmo informativo tan rápido, tan global, tan hegemonizado, olvida. Y son cosas que nos hacen pensar. Con algunos vídeos, algunos documentos, para que Juanje se ponga a investigar. Veo que hay un temazo sobre los buitres. Oye, en fin, yo con respeto a todo el mundo y tal, pero los ataques de buitres parece que se han filmado. Sí. Y que son tremendos. Había una vaca y un ternerillo que la vaca acababa de parir. España, El ternerillo parece que había nacido muerto, estaba tirado a un lado de la vaca y enseguida los buitres carroñeros iban a comerse tanto casi a la madre. Claro, es que la vaca se encontraba pues muy mal estado de salud, parecía, porque el ganadero parecía que la estaba cogiendo de los cuernos para ver si se levantaba o no se levantaba, y enseguida más de 40 cuervos, más de 40 buitres que acuden a comerse tanto al ternero como a ella. Y la gente nos hablaba y nos mandaba información y nos decía que el problema es real, ¿eh? Sí, que el problema, además, nos decían, soy de Fuentemayor, provincia de La Rioja. Hace 50 años, cuando yo era pequeño, los amigos íbamos a las muleras cuando se tiraba una mula muerta para ver a los buitres. Nos acercábamos a ellos a unos 4 metros y jamás nos han atacado. Los buitres cumplen con su misión comiéndose la carroña o las reses enfermas. Comían tanto que luego no podían volar de tanto que pesaban, y nosotros los niños corríamos detrás de ellos. Ahora que ya no hay ganado, ya no hay buitres. Sin embargo, en la Sierra de Cameros hay muchos porque les dan de comer. Un abrazo, Antonio. Mira, también una amiga, Iraida Carballo, desde Tenerife, que me decía: buenas noches, Carmen, es este señor al que te referías, se llama John Edward, y su programa, que también yo veía en Digital Plus, se llamaba Cruzando el Más Allá. Sí, eso es. Y muy polémico. Muy en polémico. El cual iba rotando ante el público y contándoles cosas sobre sus parientes muertos, así como de sopetón, y que parecía que la gente se sorprendía. Le viene acusado de trucos, ¿eh? Sí. Hay que decirlo, sí. Bueno, yo es que me lo suelo creer. Casi todo lo que dan en la tele. Manuel nos dice: buenas noches, amigos. En Córdoba también se cuenta la leyenda urbana de que unos campistas que se quedaron durmiendo al aire libre, un buitre creía que estaban muertos y a uno le arrancó un dedo de un picotazo. Claro, leyendas urbanas sobre el buitre como animal un poco, en fin, tan ajeno a nosotros, ¿verdad? Tiene que haber un montón. Hombre, yo no me quiero imaginar un bebé en medio de una sierra de esta a día de hoy con lo que está pasando con los buitres. Un bebé no, incluso un niño de 2 o 3 añitos, que se despiste. ¿Cuántas historias, Santi, de aves rapaces gigantes o tal que se han llevado a niños, ¿no? Y hablábamos antes de los coyotes. En Australia ha pasado más de una vez que los dingos, que son perros autóctonos salvajes, se han llevado a bebés de sus mismas cunas ante la mirada atónita y absolutamente impotente de la madre, que veía como aquellos animales, en este caso de gran porte, suelen ser del doble tamaño que un coyote, digámoslo así, cogían al niño de la cuna tal cual y salían corriendo con él y no se volvía a ver aquella criatura. Oye, nunca y el más. mono Satanás, que le llamaban así, que coge, había un caso muy famoso que le coge al bebé a la madre, se lo sube delante de la madre y se lo empieza a comer en un árbol al niño. Sí, no, que esto nos lo contaban nuestros buenos amigos de Explora, sí. Fernando González Siches, José Manuel Novoa y compañía. Ante la impotencia de la madre, que lo estaba viendo. Sí, bueno, o sea, claro, y que entraban a robar en las habitaciones, los monos Satanás, entraban dentro de la habitación y se llevaban las cosas y rompían todo. Algo impresionante. Juanje, que te dan las gracias por haberle hecho evocar mi infancia y poder pasear por la Alhambra. He creído volver a oír el rumor relajante de sus aguas. Nací en sus faldas, sus jardines, tuve el privilegio de que fuesen mis lugares de juegos, junto con esa plaza nueva y, como no, los entornos del río Dauro. La pena es que, como suele ocurrir, a veces lo que tenemos al lado, formando parte de tu vida cotidiana, es lo que menos conoces. Mi agradecimiento por todo lo que habéis contado. Espero que podáis ampliarlo, pues no son cosas que se puedan encontrar cuando lees una guía normal. Bueno, es la misión de este programa, ¿no? Muchas gracias. Sí. Merche te lo decía. Sí, hombre, la verdad que yo también he tenido la suerte de nacer a la sombra de la Alhambra, además literal, porque nací apenas a 500 metros en el campo del Príncipe. Y lo que... hombre, voy a meterme con alguien esta noche para variar. Hombre, ¿cómo no? Y tal. No, sí también te dan tirones de orejas, por lo que has dicho del periódico El Mundo, del diario. Ah, bueno. En fin. En fin a ver, pasa página. Efectivamente, pasando del mundo.
No, sí me apena una cosa. Realmente yo no he gestionado nunca en persona un permiso de filmación para la Alhambra. No sé si realmente cobran lo que me han dicho que cobran o no. Entonces no lo digas. Bueno, tengo amigos en productoras que sí, ¿no? Que para hacer reportajes o documentales les cobraban bastante dinero. Bueno, eso a lo mejor también te lo dicen tus amigos, entre comillas, para que no vaya a llegar hasta el reportaje. Bueno, pues lo gestiono. No, pero no me parece justo. Bueno, vale. Pero bueno, sí, lo dejo. En el Museo del Cairo también te cobran. Sí, mucho menos que una hora de grabación en la Alhambra. Pues, en fin. Nada, lo único que digo es que la cultura hay que fomentar la verdad de la Alhambra, genial, es maravilloso, y invito a todo el mundo a que vaya a la Alhambra, y nosotros lo que intentamos desde aquí, tanto Alhambra como cualquier otro sitio, es hacer que la gente conozca sus partes más desconocidas y su historia más oculta y más además, secreta. si te cobran mucho o si te cuelas, o sea, ¿qué más te da? Pues sí, es verdad, me colan todos lados. Oye, uno de los síndromes más extraños, Santi, ¿qué duda cabe? Bueno, la imagen de la Patricia Hearst era, ¿no? La hija del magnate. Yo no sé si era con una especie de ametralladora en la mano. Era con una K-47 ¿Con un Kalashnikov? Sí, cuando formaba parte del Ejército Simbiótico de Liberación. Claro, y la gente, yo creo que a nivel mundial empezó a hablar de una cosa que se ha quedado muy inserta en la memoria popular, que es síndrome de Estocolmo. ¿Cómo es posible que alguien te secuestre y tú de alguna forma te enamores o te pongas a favor del secuestrador? Ha habido casos dramáticos. El reportaje de nuestro compañero Carlos Largo habla de eso, de síndrome de Estocolmo. ¿Por qué Estocolmo? ¿Tiene algo que ver esta historia de tan extraña a nivel mental con esa localidad concreta del norte de Europa? Bueno, vamos a aprender un poco. ¿De dónde viene? ¿Qué hay de verdad de leyenda en el síndrome de Estocolmo? Elaine la acostó. Cruzó a casa de Dottie. Volvió a casa y Amanda ya no estaba. ¿Quién se ha llevado a mi hijita? Nunca le ha hecho nada malo a nadie. Han secuestrado a una niña. Si no se coge al culpable el primer día, el porcentaje de éxito es muy pequeño. Ya han pasado 3. Muchas trágicas historias comienzan de esta manera. Una desaparición, una ausencia, un secuestro, una peligrosa situación por la que ninguno de nosotros querríamos pasar. Les informamos desde la casa en Los Ángeles de Daniel Pearl, el periodista que ha sido secuestrado en Pakistán. Lo importante para nosotros es encontrar a su esposo. Una ciudad en la que hay tanta gente. ¿Cómo encontrar a un hombre en medio de todo esto? Combatiremos a los secuestradores con secuestros. Miedo y vulnerabilidad ante sus captores son dos de las sensaciones que acompañan la mayor parte de las veces a aquellas personas que han sido víctimas de un secuestro. Sin embargo, en otras ocasiones, la capacidad de supervivencia del propio individuo motiva la aparición de una fuerza contraria que lleva al secuestrado a identificarse con su raptor. Es lo que los especialistas conocen con el nombre de síndrome de Estocolmo. Escuchamos a Elizabeth Gimona Martí, psicóloga del ISEP Clinic Vilanova, y a Jaime Gutiérrez, psicólogo y criminalista perteneciente a la Sociedad Española de Criminología. Es un estado psicológico en el que la víctima de un secuestro o bien una víctima de una agresión o que una persona ha sido detenida contra su voluntad desarrolla, digamos, una relación de complicidad, incluso de simpatía hacia el agresor. Depende de muchos factores. Depende de que, en principio, se establezca una relación especial entre el secuestrado y el secuestrador. Esta situación hace que la persona secuestrada o la víctima, dependa totalmente del secuestrador. Y esa dependencia es lo que hace en ciertas personas que incluso puedan llegar a sobrevalorar la figura del secuestrador. ¿Por qué? Porque todo lo que haga el secuestrador será, para bien o para mal, lo que marcará el resto de la situación, ¿no? Son muchas las causas que pueden provocar un síndrome de Estocolmo. El miedo ante una situación amenazante, el temor a sufrir algún daño, el deseo de que todo acabe lo más rápido posible. Conductas que, aunque no parezcan extrañas, pueden llevar al aprecio y cooperación entre víctima y secuestrador. Tanto en un secuestro que se produzca el síndrome de Estocolmo como en un secuestro normal, la primera reacción y la más fácil de ver es el shock, ¿no?
y ocurre una situación para la que uno normalmente no está preparado. Eso es lo más visible. Después se va a pasar una fase de estrés. También se puede producir en algunas personas una necesidad de negociación, intentar hablar con los secuestradores para ser liberados. En otras personas van a desarrollar una despersonalización total. Lo que hace es pasar a ser un sujeto pasivo, esperando a recibir órdenes para cumplirlas a rajatabla, ¿no? Y es que no hablamos de ninguna enfermedad. El síndrome de Estocolmo fue definido como mecanismo de defensa emocional después del robo de 1973 del banco sueco Kreditbanken, un suceso en el que tras 6 días de cautiverio, los rehenes terminaron por defender a sus captores. Hubo un atraco a un banco en 1973 en Estocolmo. En este caso unos atracadores, ¿no? Secuestraron a 3 mujeres durante 5 o 6 días, incluso les pusieron como dinamita alrededor del cuerpo, o sea, las tenían ahí secuestradas y con la dinamita, y bueno, al final los cogieron, pero lo que sorprendió principalmente a los profesionales de la psicología y psiquiatras, que las víctimas se negaron a testificar en contra, y que incluso una de las víctimas, pues digamos que tenía cierta simpatía hacia el secuestrador, ¿no? Y claro, eso pues realmente chocó. Síntomas que se repiten una y otra vez. Conocidos casos como el de la millonaria Patty Hearst y las niñas Elizabeth Smart y Natasha Campus así lo confirman. Estoy segura de que lo fue, por supuesto que sí. Lo llaman síndrome de Estocolmo y desorden emocional postraumático. Yo no tenía libertad, realmente no fui liberada hasta que me separaron de ellos durante 2 semanas. Y entonces ocurrió, todo comenzó a desaparecer lentamente justo cuando ellos ya no estaban. Desgraciadamente, según los especialistas, podemos decir que actualmente el área de extensión del síndrome de Estocolmo es aún mayor. El número de personas que viven sometidas en el mundo es estremecedor. Y es que las fatales noticias así lo confirman. El abuso infantil y la violencia doméstica son ya una realidad. Desde mi opinión, no. Para que se produzca el síndrome de Estocolmo, la situación que lo provoca debe ser totalmente inesperada. Lo normal es que esto se vaya produciendo a lo largo del tiempo, entonces no son situaciones comparables. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad que hay muchas víctimas que son dependientes de su verdugo. Entonces puede dar una sintomatología parecida. Pues sí, pues mira, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, pues de hecho vemos muchas mujeres que están sometidas a vivencias muy violentas, ¿no? Pero el agresor ya se va cuidando pues de aislar a la víctima, de que ella vaya perdiendo sus amistades, su familia. En fin, ya sabemos algo más. Síndrome de Estocolmo, 1973. Y han ocurrido casos. Yo me estaba acordando de que una historia que se convirtió en ficción cinematográfica fue la historia de la estanquera de Vallecas, ¿no? Llevada al cine, y que al final, pues fue aquella especie de cautiverio de las 2 estanqueras que habían cogido un aprecio, un afecto realmente extraordinario por sus propios atracadores y los problemas que llevaban en sí los 2 atracadores, ¿no? Por cierto, noticias, hablábamos de animales que han protagonizado gran parte del programa, cocodrilos, historias de cocodrilos atacando a niños, en fin, que cuando uno sondea un poco... Una niña de 10 años a la que se han comido su cabeza en Filipinas, cuando iba hacia el colegio en canoa. En fin, y nos contaban que había incluso osos que se llama oso de montaña, no sé si azulado o alguna cosa así, lo contaba Fernando González Siches, que bajaban hasta los centros comerciales y husmeaban en los cubos de las basuras, y todos los colorantes aditivos de la comida humana son para ellos ya tan potentes con su olfato y demás que ya no quieren otra cosa, ya no quieren cazar, ya no quieren hacer nada, y entonces lo que quieren es eso. Eso empezó a pasar con el oso yogi, y no es broma, porque el personaje del oso yogi... Bueno, es que me dijo Fernando que era como el oso yogi. No, es que además era en el bosque de Yellowstone. Efectivamente. Y de hecho hicieron el personaje del oso yogi en su momento porque los osos de Yellowstone estaban con las tortitas de... Claro, el problema era que los osos eran extraordinariamente dóciles y la gente empezó a alimentarlos.
ya los excursionistas de aquel parque nacional empezó a darles. Cuando no les daban, ya los osos empezaron a robar, como hacía el oso Yogi, a robar en las cestas de picnic, a robar... Caramba, y de ahí nace el personaje. Efectivamente. Santi, eres la leche, perdona que te diga. Y de esa anécdota, los dibujantes pues sacaron al personaje. Era Yogi y Bubo con esas montañas de panqueques, ¿no? Que eran tremendos, daban mucho hambre de niño. Y de sándwich. Caramba, de ahí nace. Bueno, una cosa importante, nos queda un viaje por la historia rápido, express, de 4 minutos, y luego acabaremos con los últimos mensajes. Nacho Ares, ha habido un congreso de especialistas científicos para por fin acabar con el enigma de Colón. ¿Lo habrán conseguido? No Nacho creo. Ares, informativo de la historia. El 14 de marzo se clausuraron en Marbella las primeras jornadas del Encuentro Histórico Científico Colombino, en las que se ha intentado dar luz al origen de Cristóbal Colón y la polémica identificación de sus restos. Como nos comenta José Luis García de Paz, investigador y profesor de Física y Química en la Universidad Autónoma de Madrid, las posibilidades históricas del mítico navegante todavía están muy abiertas. No queda todavía claro si el nombre verdadero de Colón fue Pedro Escoto. Todavía ese tema debe quedar sujeto a verificación por historiadores. Pero bueno, es una propuesta interesante, aunque creo que el investigador en Señal de Villalonga ha ido modificando esta hipótesis desde las primeras publicaciones que hizo ya hace unos cuantos años, para al final acabar más que un Colón, de Colonia, pues sería como se escribe, a una persona apellidada Scott. Pero bueno, sí es una posibilidad de que naciera en Génova, aunque no fuera directamente un Colón. En las jornadas se profundizó en los últimos descubrimientos relacionados con los restos óseos aparecidos en la urna de plomo de la Catedral de Sevilla. Lo que ya nadie parece negar es que los huesos encontrados en esta ciudad y estudiados hace pocos años sí pertenecen a Cristóbal Colón. Está perfectamente, creo yo, ya demostrado que el ADN que han obtenido los investigadores dirigidos por el profesor Lorente corresponde al descubridor Cristóbal Colón, y los escasos restos que en la Catedral de Sevilla corresponden a Colón, por comparación con los restos de su hermano, y que Diego, que es hermano de madre, al menos, pues claro, se ha comparado el ADN materno, y con su hijo Fernando, su segundo hijo, que era bastardo, que fue biógrafo de su padre y que está por propios méritos en la Catedral de Sevilla. A pesar de todo, no hay que cerrar la puerta a que los restos conservados en la República Dominicana también pertenezcan a Colón y que su cadáver fuera repartido entre Sevilla y la Catedral de Santo Domingo. La momia del hombre de los hielos, Otzi, descubierta en los Alpes italianos en 1991, exhibe por primera vez todos sus tatuajes en una página web. Son más de 50 y el verdadero significado de estas extrañas marcas sigue siendo un enigma. Nos habla de ello Mercedes González, directora del Instituto de Estudios Científicos sobre Momias. El tatuaje normalmente se suele hacer con dos finalidades. Una es la cultural, pues para determinar si se pertenece a un clan, el estatus que tienes dentro, también para marcar un determinado momento en la vida de una persona, pues como puede ser el paso de la infancia a la juventud, la maternidad. También se hacen algunas culturas en señal de duelo por la pérdida de un ser querido, y en otros se hace como una práctica terapéutica. Encontrado a 3.200 metros de altitud, este cuerpo de unos 5.000 años de antigüedad ha sido sometido a varias sesiones fotográficas en las que se han tomado 150.000 imágenes en un ámbito de 6 grados bajo cero y una humedad relativa del 98%. Y hablando de la momia de Otzi, es difícil pensar que se hiciera con una finalidad cultural, porque los tatuajes que tiene realizados están hechos en zonas que normalmente no están a la vista. Entonces, bueno, eso nos dio una indicación de que podía haber sido realizados con una práctica terapéutica. Gracias a los estudios radiológicos que se le hicieron, pues se ha podido demostrar que efectivamente padecía de una serie de patologías óseas que están justo bajo las zonas que han sido tatuadas. Todos podemos ver los tatuajes de Otzi en la página de internet www.icemanphotoscan.eu.